Muy buenos días. Este es el trabajo de lenguaje para grado quinto el día de hoy, 11 de mayo. La idea es que nos vamos a remitir a la guía de lenguaje en la segunda página, la última parte, en donde nos hablan acerca de los tipos de cuentos. ¿Listos? Entonces, habla con un familiar sobre los tipos de cuentos que les gusta leer. Básicamente nos vamos a remitir a la página 60 del libro de proyectos de lenguaje que tenemos en nuestras casas. Entonces, miren, acá estamos en la página 60. Como ustedes saben, siempre encontramos una parte de saberes previos en donde nos hablan acerca de qué sabemos o qué conocemos sobre el tema que vamos a empezar a ver. Entonces, habla con un compañero sobre los tipos de cuento que te gusta leer. Piensa, como no estamos con compañeritos, pueden pensar qué tipo de cuentos les gusta leer a ustedes, ¿cierto? Si son los cuentos de hadas o si son cuentos de seres fantásticos diferentes. Bueno, ¿qué tipos de cuentos? O si conocen los tipos de cuentos que existen. Un cuento puede ser fantástico, con hadas y gnomos, hasta realista, donde todo es como la vida real, ¿cierto? Pueden haber personajes inventados o pueden haber personajes que sí existen. Lo que pasa es que las situaciones sí son inventadas. Todos los cuentos tienen elementos en común. Vamos a analizar primero los elementos en común que tienen los cuentos, ¿ok? Y eso, ¿en dónde lo vamos a ver? En esta partecita, ¿cierto? Estos recuadros como amarillos, como naranjitas, nos están diciendo en cada párrafo qué es lo común que tienen todos los cuentos. Entonces, primero, brevedad. Este cuento tiene una página de extensión. Los cuentos no pueden ser muy largos. Si ya son demasiado largos, se convierten en novelas, ¿cierto? Un cuento puede ser de una página, de 2 páginas, hasta 3 páginas, ¿cierto? No debe ser demasiado largo. ¿Qué otra cosa tienen en común todos los cuentos? Los personajes, ¿cierto? Tienen que tener unos personajes principales y secundarios, ¿cierto? Acá, por ejemplo, aparecen Olegario, sus amigos y los bomberos. Esos son los personajes de este cuento que ustedes van a leer. Lugar, el cuento se desarrolla en una ciudad. El cuento se puede desarrollar en una ciudad, en un castillo, en un bosque, en una selva, en un campo, en una vereda, ¿cierto? Otra cosa, el tiempo, los sucesos que se narran duran menos de un día, ¿cierto? Generalmente, como el cuento es breve también, los cuentos no, digamos que narran lo que pasó durante un día, lo que le pasó a alguna persona o al personaje durante el día. Y acá nos están mostrando si es un cuento fantástico o es un cuento realista. Este cuento es realista, pues se ajusta a la realidad que conocemos, ¿cierto? Habla de una ciudad, de los bomberos, ¿cierto? Esos no son personajes ficticios que nos hayamos inventado, sino que son personajes que existen. Lo que es inventado es la situación, es el cuento. De acuerdo con eso, este cuadrito de comprende lo vamos a copiar en el cuaderno, ¿cierto? Ya saben, elementos y características del cuento, el conflicto, los personajes, el tiempo y el lugar. Y posteriormente vamos a desarrollar nuestras competencias realizando estos ejercicios. Identifica, copia y complementa la ficha de la parte interior con la información del cuento. Vamos a hacer la lectura del cuento El hombrecito verde y posterior a eso vamos a llenar esta ficha. ¿Quiénes son los personajes? ¿En qué tiempo se desarrolla? ¿En qué lugar se desarrolla? ¿Y cuál es el conflicto, el problema? ¿Qué fue lo que pasó en ese cuento? ¿Listos? Y segundo, escribo un nuevo final. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta mucha esa imaginación que tienen ustedes, ¿sí? Y van a imaginar qué pasaría si el hombrecito verde estuviera leyendo en la playa, o si la historia sucediera en la noche, o si el hombrecito rojo resulta ser Papá Noel, ¿cierto? Entonces, tengan en cuenta que ustedes pueden coger ese cuento y cambiar la historia de todas las maneras que quieran. ¿Sí? Imaginar que ocurre en otro lugar, en otra época, o le pueden meter personajes de otros cuentos y van a escribir un parrafito de un final diferente, ¿vale? Cualquier pregunta, duda, inquietud, por favor me escriben o me llaman.